Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Apola, otro Lacan. En esta oportunidad estamos con Juan Lichtenstein. Hola Mariana. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Vos hace cuánto que estás en Apola? En Apolo empecé en 2016, hace 9 años. Me acerqué primero a la obra de Alfredo, medio de casualidad. Me interesó mucho la obra de Alfredo, ni bien me puse en contacto. Y ahí ¿Cómo te acercaste a la obra de Alfredo? Una conocida me dijo, no sé, hablando sobre distintos temas, me dijo, tenés que conocer la obra de Alfredo. En ese momento ya se había editado otro Lacan. ¿Sí? Claro. Y nada, me interesó muchísimo la propuesta, era una propuesta distinta que no había escuchado en otras asociaciones y me interesó sobre todo la articulación que proponía Alfredo, en parte en otro Lacan, en el origen del sujeto también, sobre psicoanálisis, ciencia, filosofía. Encontré una propuesta que me pareció bastante distinta a lo que había leído antes y a lo que yo pensaba, y entonces me acerqué por curiosidad. Me acuerdo que en ese momento se hacían reuniones presenciales los jueves, me recibió Ricardo Kuasniqub. En La Valle. En La Valle, sí. Era apertura todavía. Era apertura todavía. Y después participé medio intermitentemente hasta 2020, en que Rosana Veloso nos convocó a un grupo de colegas a hacer un grupo de lectura e investigación sobre... En principio fue sobre la carta robada, después lo expandimos al seminario 2 y bueno, en las jornadas de 2022 presentamos trabajos Irene Kleiner, Karina Glauberman, Pedro Fonseca y yo en torno a lo que veníamos investigando, que en parte el estudio de la carta robada y del seminario 2 nos llevó a la cibernética. Ajá. Qué bueno. Qué interesante. Así que bueno, ese más o menos es el... Bueno, y en las últimas jornadas que se hicieron en La Plata, el psicoanálisis interrogado, presentás un trabajo que se llama Más allá de las palabras y las cosas, y ahí trabajás, citás, ya comienza con una cita de Borges, si bien el título hace pensar en varios autores, ¿no? En Sartre, en Foucault. Pero citás a Borges y hablás un poco de ese vínculo. En otros trabajos también te referís a esa relación, ¿no? De Borges y Lacan. ¿Cómo es en tu proceso de investigación que llegás a ese vínculo? Bueno, más o menos en paralelo con el grupo de investigación que conformamos en 2020, me empecé a interesar por la obra de Borges de una manera... A lo mejor el acercamiento que había tenido antes era solamente literario, no sé, o más por gusto, pero a partir de que empecé a tomar contacto con las ideas de Apola y la lectura que Alfredo Eidestein y en el pique de Apola se tiene sobre Lacan, leyendo la obra de Borges empecé a encontrar muchas similitudes. Entonces eso me generó interés, similitudes en cuanto a autores que citan, temas que les interesan, posiciones filosóficas que asumen. Entonces eso me despertó interés y entonces en paralelo a el grupo de investigación sobre el seminario 2, sobre cibernética, empecé a estudiar la obra de Borges y en 2022 inicié un espacio que coordiné para ir leyendo textos de Borges y ir explorando esas posiciones que mi impresión es que confluían o por lo menos acercaban mucho a Borges y a Lacan en las posiciones que tenían sobre la filosofía, sobre la ciencia, sobre el mundo, el lenguaje. Los ubicaban muy cerca en relación a otros autores contemporáneos del siglo XX o demás. En relación a lo que decías del título del trabajo, sí, el más allá, bueno, tiene que ver con el más allá del principio del placer también, de Freud. Claro, de Freud. El más allá del principio de realidad de Lacan, ¿sí? Que es un texto que Lacan escribe muy joven, en el 36, pero que ahí ya plantea que la segunda generación de analistas tiene que hacer algo, ¿sí? Con el principio de realidad, ¿sí? Que propuso Freud, sobre el que habría que hacer una operación. Es en parte lo que desarrolla Lacan ahí, a la luz de los avances de la ciencia moderna. Se pregunta de cuáles son los principios que llevaban a afirmar un principio de realidad, cuáles son los que subsisten en el desarrollo de la ciencia moderna, porque él encuentra que tal vez hay que ir hacia otra concepción de la realidad distinta a la que plantea Freud.
y de la ciencia, de qué es hacer ciencia. Y Las palabras y las cosas, bueno, es el título de la obra de Foucault. ¿Y cuál es esa operación o cuáles son esas operaciones? ¿Operaciones? En relación a esto, ¿no? De que Lacan plantea. Bueno, ya en 1936, cuando habla del vínculo entre la ciencia y la verdad, ya Lacan plantea como una posición entre la lógica aristotélica y la ciencia moderna, ¿sí? Como que hay ciertas ideas con las que solemos pensar o solemos operar o solemos considerar lo que es posible y lo que no es posible que están fuertemente cuestionadas por la ciencia moderna. Por ejemplo, el principio de no contradicción. ¿Sí? Que propone Aristóteles. Que propone Aristóteles. Ese es un punto en común con Borges también. ¿Por qué? ¿Cómo, en qué lo en dónde lo aparece? A lo mejor está vinculado con la concepción del lenguaje que tienen ambos, que al partir, yo entiendo ambos de una concepción no dualista, ¿sí? Que tiene que ver con situar al significante o al lenguaje o a la palabra primero. El significado de algo, ¿sí? Puede variar según el lector, por ejemplo. ¿Sí? Y la idea de que porque pasa algo, eso significa que no sucede lo contrario, esa es una idea que tal vez existió durante mucho tiempo en la filosofía, pero la ciencia en un punto tuvo que quebrar esa idea o explorar si había más posibilidades además de esa para poder estudiar la realidad, los fenómenos que cada ciencia estudiaba. Pero es un cambio que entiendo que sucedió, tuvo que ver con el inicio de la revolución científica en los siglos XVI, XVII y fue un cambio por el que tanto Lacan como Borges se interesaron mucho. O sea, si hay otra lógica posible de pensar y cuál es la lógica que emerge de esa revolución científica que tal vez se pudo dar en oposición a la lógica, la concepción del mundo, del lenguaje y del hombre que existía hasta ese momento. Entonces ahí también encontré como una comunidad tanto de posiciones como de intereses, como de autores entre Lacan y Borges. Y es otra forma como creo que es en el libro de Rudinesco que dice un sistema de pensamiento, ¿no? Es una forma de pensar distinta, ¿no? Vos planteás también, trabajás esta cuestión de la lógica simbólica que no sería la lógica propuesta hasta ese momento por Aristóteles, ¿no? Claro. Yo no sé cómo lo plantea Lacan, pero por ejemplo Russell, que es un autor que cita mucho Lacan y que tuvo un papel importante en el desarrollo de la lógica simbólica, plantea directamente que es un nuevo tipo de filosofía, la lógica matemática, y que la filosofía moderna de Descartes en adelante siguió prisionera de la lógica aristotélica y esa nueva lógica es la lógica simbólica, matemática, que surge como a partir de un examen crítico de las matemáticas. Es otro tipo de filosofía por la cual Lacan se interesa mucho y Borges también. Estoy pensando para citar autores, por ejemplo, Leibniz, Cantor. Es muy importante la incorporación de la idea de infinito, ¿sí? Tal como la formula matemática moderna, que permite resolver problemas que antes no se podían resolver. Y mi impresión es que son todos temas que incorporan ambos autores. Estoy pensando, otro autor es Pascal, muy importante, porque Lacan ubica el nacimiento de la cibernética en Pascal. Otros lo ubican en Leibniz, pero bueno, es ese periodo del siglo XVII, el surgimiento de la ciencia moderna, en la cual, a lo mejor para dar respuesta a esos problemas que dio la revolución científica, los autores que realizaron los descubrimientos, las invenciones, requerían de otra lógica, ¿sí? Y mi impresión es que el interés por las filosofías o las ideas filosóficas, las corrientes que sostenían esa otra lógica que se empezó a desarrollar, es un interés compartido tanto por Borges como por Lacan. Por ejemplo, Pascal es un autor que cita mucho a Borges, tiene 2 ensayos.
Sí, sí, me acuerdo de la definición de Dios, que es una esfera perfecta cuyo centro está en todos lados y circunferencia en ninguno. Claro, una esfera infinita, sí. Bueno, es eso que tal vez cuando uno lo lee intuitivamente parece un enigma o algo contradictorio, ¿sí? Que el centro esté en todas partes. Sin embargo, para la concepción del espacio, capaz que es una concepción del espacio, mi impresión, más cercana a la que tiene la ciencia moderna que la que intuitivamente tenemos nosotros, que, por ejemplo, no incorpora la idea de infinito, ¿sí? Dentro del para descripción del mundo real. ¿Sí? No sé si más o menos. Sí, muy interesante. Bueno, y con respecto al trabajo específico de más allá de las palabras y las cosas, en el cuarto párrafo de la introducción, así puntillosa estoy, te pregunto, ¿a qué te referís con que Lacan habilita la reedición de una hipótesis muy antigua pero marginal del debate occidental actual? Sí, que creo que ahí lo que dice el texto es que tanto el mundo como el hombre están hechos de símbolos. ¿Puede ser? Sí. Que tal vez esa idea, la idea de pensar el mundo como un texto y el hombre o las personas incluidas en ese texto, es una idea que capaz la raíz es muy antigua y aparece en distintos textos, a veces textos religiosos y demás, o incluso también formulado de distintas maneras no sé, estoy pensando en Pitágoras, ¿sí? La idea de que la realidad está hecha de números, ¿sí? Dicho así parece medio directo, pero es algo así. Claro, son símbolos, ¿no? Claro, la idea de que no solo lo que nosotros concebimos como subjetivo o abstracto, ¿sí? O específicamente humano, ¿sí? Sino que la realidad en su conjunto está hecha de símbolos o puede ser pensada como... Esa es una idea que mi impresión es que estuvo muy presente en la revolución científica del siglo XVI, XVII. Hace poco, el mes pasado, fue el 100 aniversario de la visita de Einstein a Argentina y se realizaron una serie de actividades. En el marco de esas actividades, un físico argentino que es de los más importantes del mundo, Juan Martín Maldacena, empezó su charla citando a Galileo, que Galileo planteaba algo así como que el mundo o el universo es un libro, ¿sí? Escrito en lenguaje matemático, ¿sí? Que tal vez es una idea que aparece bastante en los autores de esa época. Borges, en principio, se le atribuye a Francis Bacon la idea, ¿sí? De pensar el mundo como un libro. Pero también después, revisando, le encuentra en la Escolástica. Por ejemplo, entonces es una idea como que fue apareciendo en distintos momentos que no forma parte de, por lo menos lo que Borges entiende que es el debate filosófico tal como está planteado en Occidente entre platonismo y aristotelismo. Tiene que ver con otra posición, otra concepción de la realidad, del lenguaje y de la relación entre la realidad y el lenguaje, pero es una idea que se va reeditando y capaz, con el surgimiento de la lógica matemática, ¿sí? Esa concepción que parecía que era contradictoria o que no era adecuada para describir el mundo real, para decirlo de alguna manera, con los avances de las matemáticas, por ejemplo, con la formalización de la idea de infinito, esa idea de pensar el mundo como un texto se vuelve, no sé cómo decirlo, pero compatible con la ciencia. ¿Sí? Claro. Súper interesante. Y otra pregunta que tengo acá anotada. Bueno, ¿y cómo, no sé si vos sabés cuál es cómo es que Lacan conoce a Borges? Porque Lacan es francés. Sí, no sé si te puedo contestar cómo lo conoció porque no... No, personalmente, ¿no? Sino la obra. Pero sí hay dos personas que unen a Lacan con Borges, que son, por un lado, Victorio Campo, que... en un intelectual, artista y también mecenas, o que promovía el desarrollo de autores más jóvenes y hizo eso con Borges, ¿sí? Tenía una relación estrecha con Borges y también tuvo un vínculo con Lacan, ¿sí? El vínculo con Lacan de meses, creo que lo tuvo en 1930, ¿sí?
que era un vínculo no solo sentimental, sino también de intercambio de ideas, de conversaciones, charlas. Y el vínculo con Borges había empezado unos años antes. Me parece interesante que ya, por ejemplo, en 1927, Victorio Ocampo lee un texto de Borges en el que Borges, ya muy joven, 27, 28 años, hace una referencia directa a la lógica matemática y a la concepción renovada de que las matemáticas proponen del infinito, y a Bertrand Russell como autor. 2 años después, en 1929, escribió un ensayo que es La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, en la que también es como que trata de trabajar como la paradoja de Zenón, ¿sí? Esa paradoja tan antigua no podía tener respuesta hasta la introducción, ¿sí?, de esos nuevos conceptos en la matemática moderna, y entonces trata de desarrollar, por un lado, cuál es la refutación que propone Russell, pero sobre todo, cómo nos cambia, ¿sí?, la concepción del espacio y del tiempo a partir de esa respuesta que da. La propuesta de Borges es que esa idea del infinito, cuando uno lo acepta, hace estallar todos los conceptos. Es como que reconfigura de otra manera, pero bueno, es como cuando Victorio Ocampo lo conoce a Lacan. Borges ya es un autor que estaba en plena actividad y Victorio Ocampo tenía conocimiento de la obra. Claro. Ahora, si formó parte de la conversación eso o no, no lo sabemos, claro, la intimidad. Claro. También, por otro lado, Borges tuvo contacto con Roger Caillois, Calvá, ¿se dice? Calvá, que a fines de 1930 vino a Buenos Aires, que se quedó en la estancia de Victorio Ocampo durante, creo, 4 o 5 años, y al volver a Francia en 1952 publicó el libro de cuentos ficciones, que fue el primer libro los primeros textos que se publican de Borges. Un año después, 4 cuentos de la Aleph, y tenía un vínculo con Lacan previo, Roger Calvá. Así que es probable que a través de ahí también, no sé si a partir de la edición de 1952 o incluso antes, haya tenido contacto. Es cierto que Lacan cita muy poco a Borges. Está esa cita del Seminario de la Carta Robada de 1956, un año después de la incorporación de la cibernética a su enseñanza. Y después hay una referencia que no lo cita directo a Borges, pero sí menciona algo que Borges trabaja. Pero entonces es un poco difícil rastrear a través de la obra de Lacan. Claro, como con muchos autores, por ahí no lo cita, pero hace referencia, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema para acercarse a Lacan, porque muchas veces uno tiene que ir a fuentes que ni siquiera Lacan menciona tanto. Hay autores de la cibernética que son un caso. La cibernética es como que aparece, pero tal vez no la cita tanto como trabaja las ideas que están en juego. Y en el caso de Borges es una sola mención, pero en esa mención, en una nota al pie, habla de la obra de Borges tan armónica con el filum, usa Lacan, de su discurso, del discurso de Lacan. Encontrar esa cita en parte también me motivó a ver por qué lo dice Lacan, ¿sí? Sin asumir que porque está poco citado es poco importante, porque en el caso de Lacan muchas veces no cita las fuentes que trabajo, los autores, pero sí pone en juego las ideas. ¿Y cuál fue la respuesta que encontraste? La respuesta que encontré sobre la armonía. Sí. Bueno, Filo a mí me sugiere la palabra filosofía, y en cuanto a la filosofía encontré puntos de acercamiento en la posición filosófica en general. Por ejemplo, en relación al debate aristotelismo-platonismo, ¿sí? Mi impresión es que ambos autores, Borges y Lacan, no adoptan ninguna de las dos posiciones, si bien rescatan ideas de ambos autores en el debate, pero tienen una posición filosófica propia que es, no sé cómo decirlo, no dualista, ¿sí? La idea del mundo como un texto, o sea que no hay un mundo de las palabras y un mundo de las cosas, o un mundo abstracto y un mundo concreto, que después se puede plantear alguna relación. Que hay un pero más allá, entonces. El hecho de plantear a la realidad material como un texto implica una visión no dualista, ¿sí?
Ese es una de las características. Después de ahí se desprenden varios temas. Por ejemplo, la disolución de pares opositivos que uno en general suele asumir. Por ejemplo, forma y contenido, significado y significante, concreto y abstracto, realidad concreta y realidad abstracta. Es como que en eso mi impresión es que son autores que no trabajan con un montón de dualismos que en general cuando se hablan temas relacionados con lo humano, la realidad y demás, se suele trabajar con esos dualismos de los cuales ellos se desprenden. Esa es una característica. También una característica importante para mí es el interés por la lógica matemática. Y que fueron ambos autores que no solo tomaron herramientas, sino que también trataron de extraer conclusiones filosóficas de qué es lo que dicen esos desarrollos que sucedieron en otra ciencia, qué es lo que tienen para aportar a la filosofía, o tratar de pensar cuáles son las ideas acerca de la realidad, del hombre, del lenguaje que interrogan o que son interpeladas por esos descubrimientos que hubo. Ese interés me parece que es un interés compartido, y también a lo mejor el interés por posiciones filosóficas que no entran dentro de lo que se suele considerar filosofía en Occidente o en los debates en Occidente. Son dos autores que trabajan mucho, autores que o directamente no se consideran filosofía, o textos que no se consideran filosofía, o también autores que están como en los márgenes, ¿sí? O que se consideran como ideas filosóficas previas a la ciencia o previas a algo que vino que es mejor. Ellos, mi impresión es que ambos autores rescatan textos muy antiguos y tal vez que no forman parte tanto del canon filosófico. ¿Sí? Sí, lo dejamos para otro porque ahí ya concluimos este podcast. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Muy interesante. Bueno, les agradecemos a los que quieran dejar mensajes, comentarios, críticas, halagos también. Bueno. Críticas. Críticas también, sí. Bueno, muchas gracias. Nos Gracias. vemos.